de la paz que solo Cristo puede dar. Buenas tardes. Antes de empezar, decir que hoy, como aquella vez en que vine, me sorprende muy gratamente este encuentro que hacen. La verdad que puedan ustedes congregarse de lugares tan distintos para experimentar y fortalecer la comunión, es una gracia, ¿no? Y también es una gracia este lugar. Vuelvo a sorprenderme con este colegio, con las instalaciones, ¿no? Es una bendición. Pero qué lindo que lo material esté sostenido por lo espiritual, ¿no? Sabemos que a veces hay algunas familias religiosas que tienen como un desbalance y bueno, yo sé que ustedes procuran integrar y que siempre el corazón esté claro cuál es el carisma de ustedes, ¿no? Por eso estos días de reflexión, oración y encuentro tienen que ver con eso, ¿no? Con volver al primer amor, con no dejar enfriarlo, con recordar cuál es el sentido de nuestra misión. Y como decía ahí, no sé si era la madre Pierina o Eufrasia, hacerlo todo sin querer ver fruto, ¿no? Si las cosas están bien hechas, a su debido tiempo, Pascua mediante, oscuridad mediante, serán fecundas. Hay que perseverar en el bien, aunque muchas veces parezca que estamos equivocados o que los resultados no acompañan. Y bueno, ya sin darme cuenta, quizás empecé a decir algo de lo que tenía pensado. Así que, bueno, empiezo con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por el don de la fe, por este llamado a servirte, por esta oportunidad de encontrarnos. Regalanos tu Santo Espíritu en este momento para poder escuchar lo que nos has querido comunicar en tu Hijo Jesús, palabra hecha carne, que nació de María la Virgen, mujer inmaculada, mujer hermosa, madre de ternura. Lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Ave María Purísima. Bien, la luna bajo sus pies, María Inmaculada, la llena de gracia, reflexiones en torno a la mujer del Apocalipsis 12. Yo sé que esto de la luna bajo sus pies era quizás un puntapié, pero yo le voy a dar un poco de foco porque me gustan estas cosas. Así que una vez me enseñaron, cuando te invitan, que se hagan cargo. O sea, como yo, uno, me invitaste a hablar, bueno, bancátela. Cada uno da lo que puede, ¿o no? Y que el Señor sabrá, ¿no? Realmente es una imagen hermosísima la que han elegido como hilo conductor. Por favor, la siguiente placa. Vamos a leer, no sé si ya lo han hecho con el padre Néstor, ¿habló antes? No. ¿Pero habló de esto o no? Perfecto. Bueno, algo nos vamos a solapar, ¿no? Pero entonces yo quisiera, porque no sé cuántas veces van a poder ustedes profundizar en el libro del Apocalipsis, que es el libro más difícil de la escritura, es el último, ¿no? Y es un libro que está escrito en símbolos, porque el género apocalíptico es un género cifrado, es como que está escrito en código. ¿Para qué? Para que lo entiendan los que están adentro, como protegiendo un tesoro. Ustedes a sus casas les ponen llave, porque hay un tesoro adentro. No quieren que venga cualquiera, ¿no? Entonces, el género apocalíptico tiene algo muy importante que decir, pero lo recubre de imágenes, de misterios, de figuras, cuestión de que solo puedan captarlo los que lo van a valorar debidamente. Y está al final de la Biblia, no por casualidad, sino porque en cierto sentido requiere haber leído toda la Escritura y haberla comprendido
y ese lector es el que está habilitado para descifrar los misterios del Apocalipsis. Y hay algunos que todavía los lectores de 2000 años siguen discutiendo qué significa, ¿tá? Pero bueno, me parecía que como no sé si ustedes van a tener la oportunidad de dedicarse a esto en otro momento, bueno, aprovechemos, ¿no? Entonces, el Apocalipsis, que tiene 22 capítulos, nos encontramos prácticamente en la mitad, porque este es el capítulo 12, la segunda mitad, podríamos decir, y dice así el texto: apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Hago una pausa, yo me voy a concentrar en la mujer, pero por de pronto, ¿qué registramos? Que la visión, el Apocalipsis es un libro de visiones, por eso hay que usar mucho la imaginación cuando uno lee el Apocalipsis, nos muestra 2 signos. Pero fíjense el detalle, el primer signo dice que es grande, es un gran signo, la mujer, mientras que el otro es un signo, como si el autor quisiera marcar un desnivel. El dragón puede amedrentar, puede amenazar, puede infundir terror y nos va a hacer pensar. Pero recordemos que es un signo, mientras que la mujer es un gran signo. Al menos yo lo leo así, como diciendo, no están en paridad de condiciones. ¿Tá? Y eso siempre. El bien y el mal no son principios igualmente importantes, sino que el bien es todo y el mal a lo sumo es un déficit, es un parásito del bien. ¿Tá? El demonio podrá ser muy malo, pero no tiene ni para empezar contra Cristo y su madre. ¿Está bien? Seguimos con la lectura. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Tremendo drama el que está relatando el autor. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un refugio para que allí fuera alimentada durante 1260 días. Entonces se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y éste contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Yo les hablaba hace un instante de que a veces uno hace el bien, pero las cosas no resultan. Y esto también nos lo está diciendo el texto, que Miguel y sus ángeles fueron derrotados, fueron vencidos. ¿No es así? Fueron expulsados. Fueron vencidos. Y una cosa interesante, la mujer es llevada al desierto. Próxima placa. Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente llamada Diablo o Satanás. Y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos mismos lo han vencido gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de él, porque despreciaron su vida hasta la muerte. Que se alegren entonces el cielo y sus habitantes, pero ay de ustedes, tierra y mar,
porque el diablo ha descendido hasta ustedes con todo su furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, el diablo es derrotado en el cielo, pero es arrojado a la tierra, donde tiene una cierta autoridad, un cierto margen de acción. Y nosotros no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Entonces, en la tierra tenemos que combatir, tenemos que lidiar con ese dragón que ya fue derrotado, pero que todavía tiene poder para complicarnos la vida. Bien, este es un poquito el marco en el cual aparece esta imagen de la mujer, ¿no? No tenemos que entender todo, pero basta que las imágenes queden picando. Hay una mujer, ya la vamos a describir, hay un dragón, el dragón quiere devorar al niño que está por nacer, pero no lo logra. Hay una batalla en el cielo y la batalla se prolonga en la tierra. ¿Y cómo le ganamos al dragón? El dragón ya está vencido por la sangre del cordero. Ustedes saben que el cordero es un animal sumamente manso. El cordero no daña, no puede hacer nada. Y sin embargo, ese cordero indefenso, ese cordero manso, fue el que le gana al dragón. Entonces, a veces nosotros queremos combatir con las almas del mal espíritu, pero no son esas las armas que nos permiten vencer. Esas se los dejo ahí un poquito por ahí. Lo podemos retomar al final de la charla si quieren. Bueno, encontré acá, próxima. Esta imagen tiene más de 1000 años. Es del 1000 o 1020. Más de 1000 años tiene esta imagen. Y bueno, acá vemos a la mujer, ven cómo la pintó, con 12 coronas, la luna, el dragón, el niño que está allí, ¿no? Bueno, me parecía que era bueno que pudiéramos acompañar con un poco de visión. El signo, ahora lo dejo ahí de fondo, pero ustedes, estoy acá. El signo es una realidad que remite a otra realidad. De allí que no se agote en sí mismo. ¿Qué nos dice el signo de la mujer del capítulo 12 del Apocalipsis? ¿Tá? Si es un signo, yo tengo que ver signo de qué, hacia dónde me lleva esta imagen de la mujer. Apocalipsis significa revelación, correr el velo, ¿no? Como si acá el telón, se corre el telón, eso es Apocalipsis. Pero fíjense que en muchas lenguas hay un problema, porque la palabra revelación significa tanto correr el velo, ¿no? Fue una revelación, se corrió el velo, pero también puede significar volver a velar. Yo les digo a mis alumnos, cuando alguien te pregunta, ¿estás cansado? Y si te contesta, ¿qué pensás? Que está re cansado, o sea, está más cansado. Entonces, el es como un énfasis, ¿o no? Entonces, resulta que la revelación no es solamente correr el velo, sino poner el velo. ¿Entiendes lo que digo o no? Es complicado, entonces, ¿me muestra o no me muestra? Es una manera de mostrar que a la vez vuelve a ocultar. Y lo comprobamos, porque acá me dicen que hay una mujer, un dragón, qué sé yo, te lo conté. ¿Y qué entendiste? Más o menos, ¿no? O sea, entendí más o menos. Porque es una realidad tan misteriosa y profunda que se vela, se esconde por sí misma. Es como cuando vos empezás a conocer a una persona y de alguna manera, cuanto más la conoces, más misteriosa y profunda te resulta. No digo más oscura, sino que las cosas verdaderas en la vida no se agotan. O sea, si yo corro el velo y lo entendiste, es que esa era una realidad bastante chata. Cuando las realidades son profundas, es como que en el fondo siempre se me terminan sustrayendo. Entonces,
Apocalipsis significa eso, es el corrimiento de un velo y un volver a velar. ¿Qué es esta mujer? Los padres de la iglesia veían en esta mujer a la iglesia, lo cual es absolutamente cierto. Pero una contemplación más serena nos permite entender que la mujer no es solo la iglesia, sino además Israel y María, sin las cuales el misterio de la iglesia no se comprende acabadamente. Las tres figuras no se contradicen, sino que están profundamente enlazadas por el misterio de la maternidad. Israel es madre, que da luz al Mesías. María es madre, da luz al Mesías. La iglesia es madre, da luz al Mesías. Vamos a decir lo que acabo de comentarles con una diapositiva para que quede claro. El antiguo pueblo de Dios, la Madre de Dios y la Iglesia configuran juntos una única realidad, no en una simultaneidad, sino en un proceso vivo en el que la fecundidad de Israel se concentra y a la vez se supera en María, y la nueva fecundidad de María crece y se desarrolla en la maternidad de la Iglesia. Nada más nos dice el Apocalipsis sobre el misterio de la mujer que da luz, pero esto lo dice con toda verdad y certeza. Entonces, hay un misterio de maternidad y es compartido por Israel, por María y por la Iglesia. Y cuando nosotros queremos pensar algunas de estas tres realidades, tratemos de vincularlas porque solo se comprenden bien en conjunto. Una iglesia que no tenga raíces en el Israel, un Israel que no desemboca en la iglesia, tampoco. Y en el centro, María. Y esto lo enseñó la iglesia desde hace muchos, ¿no? O sea, siempre ustedes estarán acostumbradas a ver a María y a la iglesia como dos caras de una misma moneda. A mí me gusta decir, no es original mío, que María es todo lo que la iglesia está llamada a ser. Repito, María es todo lo que la iglesia está llamada a ser. Entonces miramos a María para entender quiénes somos, para entender cuál es nuestra vocación. Y digámoslo muy rápido, la vocación de la iglesia es engendrar a Cristo y darlo a luz al mundo. Y eso es lo que ha hecho María. María se hizo receptiva, puso el cuerpo y el alma para que Cristo fuera concebido y lo entrega al mundo. Y miren que en este proceso de engendrar, la mujer, la madre, experimenta una transformación. Esto lo vemos siempre, y acá las mamás lo han experimentado, que les crece la panza, que hay una revolución hormonal. Quiere decir que nosotros, para ser iglesia, para dar a luz a Cristo, tenemos que pasar por, sufrir por una transformación. Y esa transformación, ¿qué hace entre la madre y el hijo? Genera un vínculo tan intenso, ¿no? Así que no nos defendamos de las transformaciones que Cristo viene a suscitar en nosotros. A veces nos resistimos a esos cambios, a esas pascuas interiores, como si la madre dijera, no quiero subir de peso. ¿Qué le diría? Vos no entendés nada. Subir de peso es nada alrededor del don inmenso de tener un hijo y darlo a luz, ¿no? Pero a veces somos un poco pavos, un poco superficiales, ¿no? Entonces yo les voy tirando cosas, después qué cosas las vamos comentando si quieren, ¿no? Bien, tan íntima es la relación entre María y la Iglesia que la teología llegó a la convicción de la condición inmaculada de María mediante la contemplación del misterio de la Iglesia. Lo digo más fácil. Ustedes todos son hijos de María Inmaculada, ¿no? Por decir.
¿Saben que la Iglesia llegó a la conclusión de que María era inmaculada porque primero miró a la Iglesia? Ajá, ¿cómo es eso? Hay un texto, les pido que lo veamos en pantalla, del apóstol San Pablo, Efesios 5, 25, 27. Dice, Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Entonces, la iglesia, los teólogos, los fieles, contemplaron este misterio de la iglesia inmaculada. Entonces, lo que dice la Escritura con toda claridad es que la iglesia es inmaculada. Y tanto se meditó esa verdad, y tanto se meditó que entre la Iglesia y María había una íntima relación, había como un juego de espejos, que la Iglesia dijo, pero claro que María ha de ser inmaculada, si lo es la Iglesia, que es, ¿no?, la realización plena del ideal mariano. ¿Me explico? Cualquier cosa me preguntan, si no, no importa. Pero bueno, esto es importante. Yo trato de decirles cosas que no sé si las van a escuchar en otro lado, por eso, ¿no? Entonces dice, la pureza de María, como la pureza de la Iglesia, es una gracia. Lo excepcional de María, su ser inmaculado, consiste en haber sido agraciada anticipadamente, de tal forma que fue concebida sin pecado, ¿no? O sea, María Inmaculada, sin pecado concebida, significa que Dios la redime, la rescata anticipadamente. Lo que quiero decir, que supongo que ya lo habrán visto en la charla anterior, es que el ser inmaculado de María no es mérito ante todo de la Virgen, sino que es una gracia, es un regalo. Y también en nosotros debe ocurrir esa dinámica. Si nosotros queremos ser hijos de María Inmaculada, si queremos ir despojándonos de nuestros vicios, de nuestros pecados, de nuestras manchas, no lo vamos a hacer por un camino titánico de conquista, de ascética, aunque eso tenga su lugar, pero lo fundamental va a ser dejarse lavar por el agua y la palabra, va a ser dejar que Cristo se entregue por nosotros para santificarnos y hacernos, un poco para decirlo con gracia, el lifting espiritual, ¿no? Ya no se habla más de lifting, pero bueno, hace unos años, vieron, la gente se estiraba un poco la cara, ¿o no? Se hacía el lifting, ¿no? Dice, porque dice sin arruga. No, a ustedes les gusta, ¿no? Se ponen cremas así, está todo bien. Bueno, ¿qué tal si rejuvenecemos el alma? ¿Y cómo hacemos eso? Que Cristo entre en nuestra vida. Volvamos entonces a la mujer del Apocalipsis. La condición inmaculada de esta mujer se deja ver en el hecho de que está vestida de sol. O sea, cuando el texto dice María está vestida de sol, ¿qué está queriendo decir? Esta mujer está vestida de Dios. El sol, en esta simbología, es Dios. Y esta mujer resplandece con la luz del sol. Eso significa llena de gracia. ¿Está? Ella es toda santa porque Dios la ha colmado con su luz. Vamos ahora a tratar de entender qué significa la luna a sus pies. Pero antes les tengo que decir algo que ustedes ya saben, que los símbolos no son unívocos. Los símbolos no tienen un único significado. Por ponerles un ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué simboliza el agua? ¿Alguien se anima? Pureza y vida, ya tenemos dos. Bueno, es decir, pureza o vida. Bueno, alguno me dirá, no están tan lejos el uno del otro, ponele que te lo concedo. Y si yo te digo que el agua significa la muerte, también, ¿no? Porque me puedo morir ahogado.
Ah, o sea que el agua me estás diciendo que significa vida y muerte. ¿Eso es una contradicción? No, porque los símbolos tienen esa cualidad de ser abiertos y pueden decir tanto una cosa como la otra sin estar equivocados. ¿Está bien? Entonces lo que yo les voy a decir ahora es que la luna puede tener más de un sentido. Y no nos tenemos que pelear, no tenemos que elegir uno, tenemos que dejar que los símbolos liberen todo su potencial. ¿Correcto? Bien, a ver si entendemos qué es esto de la luna. Como la luna tiene fases, ¿no? Las fases lunares, ella es sinónimo de cambio, de temporalidad, de historia. La historia no es una foto, es algo dinámico, con cambios, ¿o no? Entonces las agujas del reloj pasan, se mueven, y entonces la luna, que va cambiando, me dice, las cosas cambian. Y es sinónimo de la historia. Entonces María, la mujer del Apocalipsis, que también es la iglesia, tiene la luna a sus pies, como diciendo, la historia está a mis pies. Yo soy señora de la historia, navego la historia, como Pedro que caminó sobre las aguas. Y Pedro, ¿cómo haces para caminar sobre las aguas? Porque estoy mirando a Jesús. María, iglesia, ¿cómo haces para, dicen ahora, surfear las olas de la historia? Porque estoy con Jesús, soy la esposa, ¿no? Fíjense, abro una nota a pie, que el texto dice mujer, y en el Evangelio de Juan, a María, Jesús, no la llama mamá, le dice mujer. En las bodas de Caná le dice mujer, y al pie de la cruz le dice mujer. Sí, pero ¿por qué? Porque en esos dos diálogos están teniendo un diálogo esponsal. Y esto no tiene que ver con nada incestuoso, sino que simplemente la dinámica está siendo el nuevo Adán y la nueva Eva. Ustedes decían, más María, menos Eva. Es que María es la nueva Eva y Cristo es el nuevo Adán. Entonces cuando en el Apocalipsis dice mujer, el que leyó, yo les dije que había que venir leyendo, ¿no? El que viene leyendo dice, pero mujer, así, con mayúscula. Está Eva, que fracasó, y está María, que fue fiel. Así que esta mujer tiene que ser la Virgen. ¿Correcto? Bien. Primera interpretación de la luna, la historia. Segunda interpretación, cómo la luna es sinónimo de cambio. Si apretamos un poquito la cosa, el cambio ¿a dónde nos lleva? A la inconstancia. ¿Y la inconstancia qué nos dice? Inconsistencia. Hoy sí, mañana no. Medio flojo. Este es medio flojo, ¿eh? Su palabra es floja, ¿o no? No nos gusta eso. ¿El pecado qué es? No poder decir siempre sí. Entonces, lo inconsistente, lo vacuo, lo que defrauda, nos habla de la muerte y del pecado. Pero en realidad Benedicto ya la sacó de los comentadores medievales. Esto quiero mostrarles, es un zoom de la imagen. Fíjense que el autor, el ilustrador, esta ilustración, ¿saben dónde se encuentra? En antiguos manuscritos que copiaban a mano la Biblia, el libro del Apocalipsis, y metían estas ilustraciones que son obras de arte. Fíjense que han pasado 1000 años y los colores se conservan. ¿Y qué colores? Bueno, a los pies de la Virgen, ¿qué tenemos? 2 caras, ¿no? Este es que les decía del cambio. La luna no es siempre igual. Son como las caras de la luna, esa diversidad.
¿correcto? Ahora vamos al texto de Benedicto, si está o no, no me acuerdo. Sí, dice, esta mujer tiene bajo sus pies la luna, símbolo de la muerte y de la mortalidad. María, de hecho, está plenamente asociada a la victoria de Jesucristo, su Hijo, sobre el pecado y sobre la muerte. Está libre de toda sombra de muerte y totalmente llena de vida. Como la muerte ya no tiene ningún poder sobre Jesús resucitado, así, por una gracia y un privilegio singular de Dios omnipotente, María la ha dejado tras de sí, la ha superado. Y esto se manifiesta en los dos grandes misterios de su existencia. Al inicio, el haber sido concebida sin pecado original, que es el misterio que celebramos hoy, y al final, el haber sido elevada en alma y cuerpo al cielo a la gloria de Dios. Pero también toda su vida terrena fue una victoria sobre la muerte, porque la dedicó totalmente al servicio de Dios en la oblación plena de sí a Él y al prójimo. Por eso María es en sí misma un himno a la vida, es la criatura en la cual se ha realizado ya la palabra de Cristo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta cita que habla del servicio les puede venir bien a ustedes, que son servidores, colaboradores, en el espíritu de María Inmaculada. Y bueno, la señal de que son de María Inmaculada es esa capacidad de brindarse a los demás. Lo que acá el Papa Benedicto llama oblación. Oblación es una palabra que no se usa mucho, pero significa derramamiento. Un amor oblativo es un amor que se entrega, un amor que se derrama. Y así es Cristo, y así es su madre, y así queremos ser nosotros. Pero lo que está diciendo el Papa es que María sin pecado concebida y María asunta al cielo, los dos extremos de su vida temporal, dependen de esta potencia de Cristo que vence a la muerte. Por eso la Virgen, la mujer del Apocalipsis, está de pie. Y por eso en la Eucaristía pasamos tanto tiempo de pie. Escuchamos el Evangelio de pie, ¿no? ¿Por qué? Porque es la dignidad del que está vivo, del que está resucitado. ¿La postración tiene su sentido? Sí. Pero más importante que la postración es el estar de pie, porque habla de la dignidad. El hijo menor de la parábola del hijo pródigo estaba revolcado, ¿no?, en el chiquero, con los chanchos ahí, bueno, pero cuando él dice voy a volver a casa, se pone de pie. Es una actitud, una postura física que revela una actitud interior. Bien, entonces esta mujer no solamente es soberana de la historia, sino también es soberana de la muerte y del pecado, que es la raíz última de la muerte. Pero hay algo más que podemos decir de la luna. Porque la luna, ustedes lo saben mejor que yo, no solamente mengua, no solamente va para abajo, sino que renace, ¿no? Cuarto menguante, cuarto creciente. O sea que no todo es decadencia en el símbolo lunar. También hay una especie de imagen de la regeneración muy potente, ¿o no? ¿Y a nosotros qué nos habla eso? De la Pascua. O sea, si la Pascua es un descenso, una muerte y también un ascenso, la luna es un símbolo perfecto de esta doble dimensión del misterio de Cristo. ¿Sí? Espero que me entiendan, no sé, hablo. Bueno, muy bien. Les ahorro unas citas porque son muy técnicas, no vienen al caso. El punto es que desde muy, muy antiguo, para los cristianos, María se identifica con la luna. Levante la mano el que ya sabía esto. Ok, me quedo tranquilo porque algo les aporté. ¿Por qué María se identifica con la luna
para los cristianos de los primerísimos siglos, estoy hablando de más de 1800 años. ¿Por qué? Porque la luna no tiene luz propia. La luna brilla con la luz prestada del sol. Y María, yo les dije, es inmaculada, no porque ella es así, ¿no?, que se cree, sino porque ella se deja lavar, se deja agraciar por Cristo. Y la Iglesia, cada uno de nosotros también tiene que brillar con la luz de Cristo. Cuando queremos brillar con nuestra luz, dura muy poco, nos defraudamos y defraudamos a los demás. Por eso esta mujer que tiene la luna a los pies también puede estar refiriendo a la identidad de una persona que brilla pero con luz derivada. La próxima imagen hacemos un resumen entonces pedagógico. Miren todo lo que podemos sacar de la luna. La luna nos habla de la historia, de la muerte, de la Pascua y de una irradiación derivada. Entonces, esta mujer magnífica con la luna a sus pies dice un montón de cosas con las cuales nosotros nos podemos identificar. Queremos ser luz, pero con la luz de Cristo. Para eso tendremos que atravesar una Pascua permanente y eso nos permitirá atravesar la historia con sus cambios, y vaya cambios. Así que acá dejo como una pista, ustedes la pueden trabajar más adelante o la conversamos al final de esta charla. Digamos, ¿cuántos cambios? ¿Qué desafíos para nuestras familias, para la congregación? ¿Cómo voy a atravesar esos cambios? ¿Con temor o con la serenidad de esta mujer soberana, ¿no?, que tiene los cambios a sus pies? Por la próxima imagen, entonces acá hicimos zoom en, mirá el dragón, horrible, ¿no? Y el niñito, que es Cristo, el Mesías, pero todos nosotros también somos Cristo por el bautismo, ¿no? Entonces, este es un momento dramático porque el niño ya nació y el dragón lo quiere arrebatar. El dragón siempre va a querer arrebatar a Cristo de nuestras almas. Y es una batalla cuerpo a cuerpo hasta el último momento, ¿no? Yo les dije que la mujer huye ¿a dónde? Al desierto. La mujer es la iglesia y somos todos nosotros. El desierto no es un lugar cool. El desierto es un lugar inhóspito, o sea, exigente, ¿o no? Hay temperaturas extremas, mucho frío, mucho calor, o sea, es páramo. Entonces, esa idea del destierro es importante que la tengamos, no para exagerarla y sentir que, bueno, y generar una división muy rotunda entre mundo e iglesia, porque Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que todo el mundo llegue a tener la configuración de iglesia. Pero nosotros no podemos ser ingenuos, tenemos que saber que muchas veces el mundo va a rechazar esa identidad eclesial. Como nosotros la rechazamos, volviendo al ejemplo de la mujer que resiste los cambios de su condición embarazada, ¿no? Yo, en primera persona, resisto muchas veces, y me arrepiento de ello, la presencia de Jesús. Y bueno, me tengo que convertir, y todos nos tenemos que convertir. Entonces, la próxima imagen, citamos a Benedicto, que dice así: hay muchas formas de desierto. El desierto de la pobreza, el desierto del hambre y de la sed, el desierto del abandono, de la soledad, del amor quebrantado. Existe también el desierto de la oscuridad de Dios, del vacío de las almas, que ya no tienen conciencia de la dignidad y del rumbo del hombre. Y esta es una de mis frases favoritas. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores. Para toda la tarea que realizan ustedes como congregación, es muy importante entender esto. Porque a veces los desiertos exteriores, los dramas, uno puede decir que la pobreza, la violencia, ¿no?, son tan fuertes que uno se queda ahí como atrapado, fascinado
entiéndanme bien, por eso, y no descubre que eso no es más que el síntoma de algo mucho más profundo. Entonces, si queremos ganar la batalla, tenemos que entender dónde se está gestando la infección. Si no, nuestras respuestas van a ser más bien superficiales y ese mal va a renacer. ¿Vieron cuando el pus vuelve? Bueno, porque no atacamos de raíz la infección. Bien. ¿Tengo tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo? Pues me parece que hasta y cuarto. Bien. Chan, chan, chan. Bien. Entonces, el enemigo, que es el gran dragón, la antigua serpiente, también conocida como diablo o Satanás, acecha siempre y en todas partes. O sea, hay muchas maneras como el enemigo ataca. Y si prestan atención, en el Apocalipsis 12, lo que leímos, en un momento habla del acusador. No sé si tenían ese nombre. El diablo también recibe el nombre de acusador. ¿Por qué? Porque en la Escritura, en varios lugares, por ejemplo en el Evangelio según San Juan, la imagen de fondo es la de un tremendo juicio. Y en un juicio, ¿qué tenés? El juez, el acusado y el fiscal. El fiscal es el que señala y dice, este merece la condena. Bueno, en la estructura bíblica, el diablo es el fiscal acusador. Es el que quiere llevarte a la prisión y que la sentencia, ¿cómo salga? Para abajo. Y Cristo es el abogado defensor, es el paráclito que dice absolución. Y hay una gran tensión entre Cristo, que es el paráclito abogado defensor, que va a salir al frente por nosotros, y el diablo que dice, no, pero este hizo aquello. Entonces, el diablo siempre va a estar tratando de bajarte la autoestima, magnificar las faltas, hacerte desconfiar de la misericordia. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, ese acusador es incansable. Está siempre rompiendo la paciencia y tratando de encontrar por dónde te va a quebrar. ¿Por dónde te va a quebrar qué? El ánimo, la voluntad. ¿Viste cuando vos te saturan y decís, basta, tiré la toalla? Eso es un poco la gran tentación, es desesperar, es dejar de confiar en la misericordia de Dios. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando vos sentís que no tenés redención. Entonces, el fiscal acusador, malísimo, no va a decir, mirá la misericordia de Dios, mirá su bondad, su omnipotencia. No, te va a decir, vos no servís para nada, sos siempre el mismo, olvídate de cambiar, ¿no? Abandonate, dejá de pensar en cosas altas, entregate a esto porque vos ya no tenés remedio. Bueno, entonces, ese es el acusador, tiene muchas estrategias. Yo ahora, brevemente, 7 minutos y un poquito más si me dejan, voy a poner el foco en algo que todos sabemos, porque lo sufrimos, y es que el demonio está atacando el misterio de la familia. Y no me parece casual que la imagen del Apocalipsis tenga que ver con ese dragón queriendo devorar al niño por nacer y atacando a una mujer embarazada, que es de alguna manera el prototipo de mujer. A mí me gusta decir, lo podemos discutir en un café porque no es teología, que no hay mujer más linda que la mujer embarazada. Entonces, volviendo al caso, la que dice, uy, pero estoy gorda, vos no entendiste nada. Nunca sos más linda que cuando estás así de gorda, porque llevas vida dentro, porque sos más mujer. Y de alguna manera, la mujer que es madre es como que se eleva en el estatus social. O sea, bien o mal, esto es así. Históricamente, psicológicamente, uno hace un estudio transversal y la mujer que es madre es como que pisa un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque aportó al mundo,
No estoy, obviamente, a veces eso no ocurre, Dios no le concede a alguien. O sea, no tiene que ver con un mérito, ¿está? Es simplemente como que uno la ve ahí, es una madre, es una mujer hermosa, ¿no? Y bueno, y eso es lo que el dragón no quiere que ocurra. El dragón no quiere que ocurra la fecundidad. Entonces yo voy a poner el foco en dos temas que son como dos caras de una misma moneda. La familia y más precisamente la fecundidad. Creo que el demonio nos tienta por ahí. Cuando se desata una catástrofe, una gran tormenta, el deseo primero es volver a casa, o sea, reencontrarse con la familia, que es la comunidad fundamental, ¿no? Te agarra un tornado, vamos a casa, ¿no? Para refugiarte, y no solamente para encontrar un refugio material, sino de alguna manera para saber que los tuyos están bien, para volver a experimentar ese calor de la familia. De hecho, la palabra hogar viene de fuego, ¿no? Porque en el hogar es donde uno encuentra ese calor que nos saca del frío y ese calor, ese fuego que nos permite comer y alimentarnos. O sea que el hogar es un lugar muy importante, pero hay de los que no tienen hogar. Entonces, en las buenas, por ahí no se nota tanto que no tenés familia, que no tenés hogar, que no tenés casa. Pero cuando arrecia la tormenta, hay de los que no tienen hogar, hay de los que no tienen familia. Y la familia no es solamente, que lo es ante todo, por supuesto, la comunidad de padres y hermanos, y abuelos y tíos y demás, sino que todos llevamos como la familia dentro. Entonces, si la familia se quiebra, hay algo quebrado en tu constitución interna y te volvés una persona sumamente vulnerable. ¿No les pasa a ustedes? A mí me pasa, y lo escribí acá, que a veces uno, digamos, ve ciertas cosas en el diario o en la tele y uno se pregunta, ¿dónde estuvo la familia de esta persona? ¿No? Porque ciertas cosas no ocurren de la noche a la mañana. Entonces, me parece muy importante alentarlos a ustedes a trabajar mucho en pos de la familia, que es lo que siempre garpa. ¿Por qué? Porque vos podés ser el gerente de una gran empresa, podés ser legislador, presidente, deportista, actriz. Pero nada va a ser más constructivo para la sociedad que poner ahí delante un varón o una mujer bien plantado. Una persona de bien, respetuosa, entregada, ¿no? Eso es invalorable. Y no estoy diciendo que esté mal ser deportista, actriz o político. Lo que quiero decir es que a veces tenemos deportistas, actrices y políticos que fallan en esa dimensión. Y toda su exposición, en vez de edificar, quizás tira para atrás. Entonces, volvamos a valorar la familia en general como lugar de contención, donde se termina de plasmar esa madurez personal. Sí, y todo lo que eso implica. ¿Está bien? Bueno, entonces, estoy apurando un poco, pero me gustaría ir terminando una nueva diapositiva, que es esta famosa parábola de Jesús en Juan 15, que tiene que ver con la permanencia. Entonces, la manera de ser fecundos es permanecer en Jesús. O sea, el misterio es relativamente simple. O sea, nosotros nos complicamos. Pero si queremos ser luminosos como María, si queremos ser fecundos como María, la única clave
es permanecer en el amor, abrirle la puerta al Señor y que Él entre, y que Él haga lo que tiene que hacer. Hágase en mí según tu palabra. Y eso, repito, puede ser una revolución hormonal, un cambio de figura, pero nada te va a hacer más feliz que llevar con vos la vida de Dios y poder compartirla a los demás. Vamos terminando entonces, texto archiconocido, nos volvemos. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Permanezcan. Así como el sarmiento no puede dar fruto, no puede ser fecundo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Pauso acá. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto la permanencia? Volvemos a la luna, a la inconsistencia, a los cambios, antes se decía el saltimbanqui o el diletante. En esta cultura, antes se decía zapping. Me da gracia porque los nombres cambian, pero siempre está, fíjate, diletante, saltimbanqui, zapping. Hoy, qué se llama, se dicen, los más jóvenes dicen, ¿no? Rolear, scrollear, ¿no? ¿Cómo se llama? Son distintas palabras, pero están siempre señalando una misma realidad. Nos cuesta hacer morada, nos cuesta echar raíces. Habitó entre nosotros, puso su tienda, dice el texto literal, acampó entre nosotros. No fue toco y me voy, sino que Él echa raíces entre nosotros. Y esa es un poco la clave, ¿no? Creo que todos nos duele mucho la esterilidad espiritual, ¿no? Cuando uno se da cuenta que fue mezquino, que se regateó, que lo hizo, como decía la madre, para gratificación personal, cuando buscó una tajada y no pensó de verdad en el otro. Pablo dice, el amor no busca su propio interés. Y cuando nosotros buscamos nuestro propio interés, nos miramos el ombligo, somos autorreferenciales y perdemos fecundidad. Y es muy triste reconocerse estéril. En cambio, cuando vos te lográs brindar, como María, que se abre al proyecto de Dios, ahí aparece la fecundidad, que muchas veces es exigente, pero que da el gozo de hacer crecer a otros. Y eso es, voy terminando, la verdadera autoridad. Fíjense que hay una crisis de la familia, hay una crisis de la fecundidad y hay una crisis de la autoridad. Perfectamente podríamos trabajar cómo esas tres palabras, familia, fecundidad y autoridad, van de la mano. La autoridad, el mundo te la propone en términos de poder, de imposición, de cargo, pero eso a la larga no funciona, porque viene otro con más poder y chau. Te cambiaron de puesto y chau. En cambio, la verdadera autoridad es hacer crecer al otro. Mirar al otro como otro, no como un apéndice mío, no como algo que yo te voy a usar para escalar una posición más. Bueno, no sé, por ahí fue un poco diletante lo mío, pero por lo menos que el Señor recoja estas ideas, que Él les dé forma y nos ayude a, junto con la Virgen Madre, ¿no?, tener esa serenidad, ese señorío. Lo que es admirable de María es el señorío, ¿no? Es una mujer. Entonces, así como Pilato cuando en el juicio sale el Evangelio de Juan, vieron que a Jesús lo entran, lo sacan. Y lo sacan y Pilato dice, acá tienen al hombre. Como, él por ahí lo decía como, acá lo tienen, ¿no? Pero sin darse cuenta estaba diciendo, acá tienen a un hombre de verdad. Y acá tenemos una mujer de verdad.
y este hombre y esta mujer son inseparables, forman un único misterio. Que ellos reinen en nuestros corazones y nos ayuden a ser familia, nos ayuden a ser fecundos para un mundo que necesita el amor de Dios Trinidad. Que así sea.